Bueno, quisiera comenzar en esta mañana, mis hermanos, les bendigo y quisiera comenzar en esta mañana con una pregunta sincera para cada uno de nosotros. Quiero que allí de una forma sincera cada uno de nosotros nos evaluemos y nos hagamos esta pregunta. ¿Conocemos realmente el valor de la vida? ¿Conocemos el valor? ¿Usted conoce el valor de su vida? ¿O cómo conocer el valor de nuestra vida? ¿Cómo conocer el valor que hay en nuestros corazones? ¿Cómo conocer el valor que tiene algo realmente? ¿Conoce usted realmente el valor que hay en su vida? Y no le estoy hablando, y no vamos a hablar tampoco de una charla de superación o de todo el valor que usted tiene, sino del conocimiento real que hay en nosotros. Creo que todos los que tenemos hijos nos hemos hecho esta pregunta. ¿Cómo le enseño el valor real de las cosas a mis hijos? ¿Cómo le enseño? Hace tiempo, conversando con un padre de niños, me decía que había querido darle algo significativo a su hija, me decía, y se fue y compró, buscó el carro, uno de esos carros de motor pequeños que son de juguete pero que se mueven, y buscó el más costoso y le encantó ese carro y tenía lo mejor y se lo compró y se lo llevó a su hija y se lo regaló, un carro bastante costoso para hacer juguete, y se lo regaló y pues la hija se lo recibió con mucha alegría. Pero en esos mismos días su esposa había pasado por el Dollar Store y les había comprado a los niños, porque tienen varios, jugueticos de ahí del Dollar Store, y me decía que se sentía un poco aburrido porque con ese regalo tan grande que le había dado a su hija, y su hija había visto el carro, había jugado un ratico con él, pero estaba más concentrada en los regalos de $1 que en el regalo que él le había dado tan costoso. Y que él le decía, vamos a jugar, y le decía, sí, papi, pero ahorita que termine con esto, y estaba más emocionada con el regalo de $1 que con ese regalo tan costoso. Parecía que como que la niña no conocía el valor monetario que el papá había puesto, ¿no? Y meditaba en esto y me acordaba, en estos días mi esposa me comentaba que nuestra hija mayor, Hannah, le dijo, mami, yo quiero un brinca-brinca. Ella estaba pidiéndonos un brinca-brinca, o lo que conocemos como un trampolín. No sé si un trampolín, un bouncer, no sé. Y le preguntó a mi esposa, mami, yo quiero un trampolín y quiero que me den un brinca-brinca, le decía ella. Entonces mi esposa le dijo, bueno, tenemos que orar, tienes que orarle a Papito Dios y pedirle que te dé un trampolín. Y entonces mi hija le contestó, le dijo, no, mami, tenemos que ir a esa Walmart. Y allá están y lo compramos. Y mi esposa me dice que ella se quedó así como en shock y lo único que le dijo fue, pues sí, pero podemos ir a Walmart, pero ¿quién es el que nos da el dinero para comprar las cosas? Es Papito Dios. Si papá Dios no nos da, pues no podemos comprar ese trampolín. Te le dijo, por eso tienes que orar. Ah, ¿Cómo enseñarles el valor real de las cosas a nuestros hijos? Yo claramente le puedo explicar a mi hija el valor, lo que cuesta un artículo, lo que cuestan las cosas, le puedo mostrar, le puedo hablar, pero en un entorno tan altamente consumista y en un país donde todo lo se puede tener fácilmente, ¿cómo explicarle para que le quede claro el valor de las cosas? Parece que en esta era, en este mundo, en esta nación, todo el mundo está condicionado a comprar y a comprar y a comprar, a tener y a acumular, como si eso fuera el valor, el gozo de la vida. ¿Cómo le explico a mi hija la verdad entre lo que ella es y lo que ella puede tener? Mi hija
yo creo que tenía como 3 años, iba a cumplir 3 años. Estaba yo con mi mamá estaba acá y entramos a una tienda nueva que abrieron cerca de ropa y por departamentos. Entonces pasamos al departamento de niños para ver qué pronto comprarle a Hannah. Y en ese momentico, y yo me quedé estupefacto cuando mi hija pasó diciendo, miraba y decía, este teno, este lo teno, este lo teno, este lo teno, vámonos papi. Y la verdad, volteé a mirar y de todo lo que señaló lo tenía tal cual. No quizás porque nosotros se le hemos regalado todo, sino porque ella ha sido muy bendecida, nuestras hijas, y le han regalado muchas cosas. Y yo decía, sí es verdad. Y todo lo que señaló lo tenía. Y fácilmente me dijo, vámonos, papi. ¿Cómo enseñarle el valor de algo en una sociedad donde fácilmente todo se tiene? Es fácil explicar con palabras, pero ella visualmente no le hace falta nada, gracias al Señor. Pero siempre, siempre su impulso es querer más. Tiene todos los juguetes que usted se imagine. No tenemos dónde meterle a veces. Y le escuchaba, me acuerdo que una hermana me decía que a su nieta recogían juguetes y los llevaban a donar porque eran muchos los que tenían. Y yo dije, wow, y está pasando. Y ella se divierte un rato con un juguete y coge el otro, pero siempre quiere otro nuevo. Siempre quiere uno más, aunque se lo explique. Gracias a Dios, mi hija no es una niña caprichosa, gracias al Señor, que grita en un almacén, yo quiero eso. No. Ella dice, yo quiero esto, cómprame algo. Y si yo le explico, no te voy a comprar ahorita no es tiempo de comprar, ella se calma, ella no pide. A lo mejor insiste, pero no es una niña que haga un berrinche porque quiere algo. Se lo explico y se queda calmada, gracias al Señor. Pero me pregunto, ¿cómo le enseño el valor de las cosas? Me preguntaba cómo enseñarle a mi hija el valor real de las cosas para que ella no se vuelva una persona amante de los bienes, sino amante del valor de las cosas. ¿Cómo enseñarle? Y me preguntaba. Estaba meditando en eso y me preguntaba cómo hacerlo. Y el Señor me traía a memoria a Lucas 11:13, mientras estaba meditando. Meditaba, ¿qué diría la palabra? Y dice, recordemos, dice, pues si ustedes, aún siendo malos, y me dijo a mí malo, me está diciendo que yo siendo aún malo, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Y es que, ¿cuál es la función del Espíritu Santo en el creyente? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en nuestra vida diaria? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en nuestro trasegar en esta tierra? ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en esta tierra hasta que nosotros seamos arrebatados? ¿Cuál es? Todo lo que abarque la palabra, todo. Esa es la función del Espíritu Santo. Preste atención. Jesús en esta declaración está encerrando en este texto toda la necesidad de un hijo, todos sus deseos, todas sus necesidades, todas sus aspiraciones, las está cerrando en el ejemplo de que el Padre le daría esas cosas, pero el Padre Celestial, que sí es bueno, le daría algo mucho mejor. Le daría al Espíritu Santo. Está encerrando toda necesidad en el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la obra principal del Espíritu Santo en nosotros, mis hermanos? ¿Cuál es? Hemos estado estudiando mucho tiempo esta porción en diferentes tópicos.
La función del Espíritu Santo es transformarnos, es llenarnos, es conducirnos, es guiarnos, es cambiarnos, es llevarnos a la estatura, a la imagen, a la plenitud de Cristo. Ese es el modelo. ¿Por qué? Porque la imagen, la estatura, la plenitud de Cristo es la única forma de conocer el valor real de la vida que nos fue regalada, tanto natural como espiritualmente hablando, que para un hijo de Dios es una misma cosa. Debe ser una misma dimensión. Así como es bendecido su espíritu, así es bendecido también naturalmente. Hay una bendición particular de Pablo a Gallo. Le dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud de la misma forma, en la misma forma, en el mismo nivel que prospera tu alma. Fuera de esa guía, fuera de esa luz, de ese don del Espíritu Santo, usted y yo jamás entenderemos el valor de nada, mis hermanos. Lo único que tendremos es desperdicio. Fuera de esa guía del Espíritu Santo, nosotros seríamos tal cual como los gentiles. Y seríamos exactamente lo contrario que Jesucristo está diciendo que usted y yo debemos ser. Jesús dijo: no sean como los gentiles. Sean como un pueblo apartado. La única forma de vivir esa porción es a través del Espíritu Santo. En sus fuerzas y en mis fuerzas no vamos a poder, vamos a terminar como los gentiles. Y quiero que pongamos un punto suspensivo aquí y vayamos a lo que nosotros tenemos por estudiar hoy, Mateo 27, del 36 al 56. Y dejemos que el Señor nos hable. Mateo 27, del 32 al 56. Dice así: cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo, en 3 días lo reedificarás. Sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo y no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja
y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Ninguno de los cuatro evangelios, si usted lee Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que narran la obra de Jesucristo, su amor, su pasión y su muerte y su resurrección, ninguno de los cuatro evangelios narra precisamente la tortura, o ampliamente no hablan de toda la tortura que recibió nuestro Señor Jesús. Los salmos y algunos libros proféticos, puntualmente Isaías, nos dan una luz de lo aterrador y bestial de la muerte de nuestro Señor. Isaías 52:14 dice así: tenía su rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Isaías 52 narra de alguna forma la tortura que pasó el cuerpo de Jesucristo, su desfiguración. Es una forma bastante bestial con que fue ejecutado nuestro Señor. ¿Por qué los evangelios no narran los detalles atroces de la muerte de Jesús? Porque sencillamente creo que ninguna palabra podría describir su gran sufrimiento que traspasaba su aspecto físico. Ninguna palabra, ninguna forma escrita podría describir el verdadero peso del sacrificio, el verdadero significado, todo lo que conllevó el hacernos salvos. Su sacrificio iba mucho más allá que la destrucción total de su cuerpo. Pero quiero resaltar dos hechos aquí bastante impresionantes que nos deben hablar del valor de su sacrificio en cada uno de nosotros. Y que a través de ese valor nosotros podemos entender del valor o cómo hallar el valor en nuestra vida diaria. Y quiero que veamos el verso 32 nuevamente. Dice así, es algo sencillo. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Simón de Cirene, un hombre no escogido por casualidad, tampoco fue escogido por los romanos. Es un hombre que fue escogido por Dios. Este hombre, que solo es nombrado en 3 de los evangelios, de descendencia judía, que nació en el norte de África, en la región de Cirene, estaba allí justamente en el momento indicado para hacer lo que le correspondía hacer. Recordemos que ellos estaban en el tiempo de las fiestas y por eso muchos judíos habían venido a visitar Jerusalén. Y él se encuentra allí. Y los romanos le exigen, le ordenan que él tiene que llevar la cruz de Cristo. Simón de Cirene nos representa a cada uno de nosotros que fuimos escogidos para llevar la cruz de Cristo. Jesús dijo en Mateo 16:24, si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo
y tome su cruz y sígueme. Simón de Cirene pasa de observar el sacrificio de Cristo a participar del padecimiento de Jesucristo. Recordemos que había una multitud observando todo lo que sucedía, pero Simón de Cirene participó de lo que estaba sucediendo. Muchos actualmente conocen la obra de Jesús por historia cristiana. Muchos en nuestras culturas nos han enseñado en la clase de religión la vida de Jesús. Hay mucho significado de Jesucristo. La vida de Jesucristo partió la historia de la humanidad en dos, antes y después de Cristo. Aunque ahorita estén buscando de alguna forma anular este hecho, cambiar esta forma histórica. Pero la verdad es que de Jesucristo se sabe en todo lugar. Conocen la historia de Cristo. Pero la diferencia entre el que sabe de él y el que vive con él es que el segundo que vive con Jesús comparte los padecimientos de Cristo en su vida. Simón de Cirene no tenía que morir por sus pecados. Jesús lo iba a hacer. Pero él caminó al lado de Jesús en sus padecimientos. Simón de Cirene tomó la cruz en señal de la sumisión y de la humildad que nosotros debemos tener al caminar al lado de Cristo. Tome su cruz y sígame. Simón de Cirene, un hombre que tipifica la sumisión a la verdad de Cristo, a la obra de Cristo. Simón de Cirene, un hombre que tipifica la humildad al caminar al lado de Jesús. Simón de Cirene estuvo caminando con Jesús, cargando esa cruz, sintiendo el peso de la carga que sintió Jesús. Sería bueno preguntarnos, ¿sentimos el peso de la carga de Jesús actualmente sobre nosotros? ¿O el único peso que quizás llevamos es el peso de nuestros pensamientos y de nuestros deseos? ¿Qué peso estamos llevando nosotros diariamente al caminar con Jesús? Pero hay algo hermoso que pasa en la vida del cristiano. Es que las cargas y las luchas en la vida cristiana son realmente importantes, son algo muy valioso, porque a través de ellas es donde el Señor se perfecciona en nosotros, haciendo evidente la victoria en la cruz. Es a través de las circunstancias, es a través de los pesos que vive el cristiano en su caminar con Cristo diariamente, que es evidenciado el esplendor de la gloria, de la victoria del Señor en la cruz. ¿Qué sería de nosotros sin los padecimientos, mis hermanos? ¿Qué sería? Seríamos como niños ricachones que crecen sin valorar nada y sin ninguna responsabilidad. El valor de nuestra vida radica en la obra de Cristo en la cruz y en la obra de su Espíritu Santo cada día en nosotros, que nos lleva a la imagen de Cristo. Ahí está, ahí encontramos el valor de nuestra vida. La obra de Jesucristo en la cruz y la obra que nos perfecciona diariamente camino a Él. De otra forma, mis hermanos, su sacrificio sería en vano. Diariamente somos o debemos ser perfeccionados a la imagen de Cristo. Allí está el valor de la vida cristiana. Cuando diariamente somos perfeccionados en esa altura, en esa dimensión, cuando diariamente nosotros somos fortalecidos por su palabra para caminar una milla más,
para cuando a través de su palabra somos confrontados e impulsados por su Espíritu Santo, por el poder de su palabra, para vencer toda tentación que viene en contra. Allí somos perfeccionados y ese es el valor tan grande del Espíritu Santo en nosotros. Sin ese valor, mis hermanos, no le encontraríamos lógica a ser salvos y la salvación pasaría a ser un regalo más. Desperdiciaríamos el potencial de la salvación en nosotros. Hermanos, todos, absolutamente todos padecemos por causa del pecado que manchó esta tierra y dañó nuestras vidas. Todos tenemos padecimientos de formas diferentes. Todos padecemos por causa del pecado que mora en esta tierra y mancha nuestras vidas. Cada uno de nosotros tenemos diferentes padecimientos. Los del mundo padecen a causa del pecado. Nosotros tenemos padecimientos por causa de ese pecado que habita en esta tierra. La diferencia entre el salvo y el que no es salvo es que el salvo, nosotros tenemos la victoria frente a todo padecimiento a través de ese padecimiento que vivimos y somos transformados en algo gloriosamente mejor. Somos transformados a la imagen de Cristo. La visión cambia, el corazón cambia, la plenitud cambia, los deseos cambian, la vida cambia. La vida del cristiano no es una vida normal. Él nos salvó y Él nos compró con el deseo que tuviésemos esa victoria que Él estaba encaminándose en la cruz. Necesitamos diariamente del Espíritu del Señor para poder encaminarnos conforme a esa verdad. Y su Espíritu Santo está en nuestro día a día para que podamos comer de ella. Y el segundo hecho que quiero que recalquemos en esta mañana está en el verso 34. Yo quiero que me acompañe ahí en el verso 34. Mire lo que dice. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo, lo escupió. Esta mezcla de vinagre con hiel actuaba como un narcótico para el dolor. Ayudaba a mitigar el dolor de la ejecución. Comúnmente era dado a todas las personas que caminaban a un estilo de ejecución fuerte, le daban a beber esta mezcla de vinagre con hiel para narcotizar, para evadir. Es una muestra de misericordia en medio del momento tan despiadado que estaban viviendo. Y le entregan este bebida a Jesucristo, pero Jesús lo escupió. Jesús quería desviar cualquier cosa que quitara el valor del sacrificio de la cruz. Tomar para Jesús esta bebida sería evadir el dolor. Justo lo que nosotros, estando en la carne, en muchas ocasiones queremos hacer. Evadir el dolor, pasar la prueba por alto, no tener sufrimiento. Mejor aún, nunca pasar por una prueba. Y esa no es la vida del cristiano, ni es la vida que la Biblia dice que los cristianos vivirían. Léase Romanos 8 para que vea una grande aclaración de lo que es la vida cristiana y el sufrimiento del cristiano sobre la tierra.
y deje que el Espíritu Santo le hable. Romanos 8:17, y quiero puntualizar este versículo, dice que, dice claramente así, dice, y si hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta palabra de herencia nos gusta muchísimo. ¿A quién no le gusta recibir una herencia? Claro, y más cuando es una herencia inmensa. ¿A cuánto no le hubiera gustado de un momento dado que recibir una herencia de un pariente lejano y le dejó todas las riquezas que usted hubiera querido tener? Espectacular. Una riqueza amplia que no cabe en esta tierra, nosotros la recibimos a través del sacrificio de Cristo y nos hizo coherederos con Cristo según su victoria en la cruz. Pero dice claramente, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay un versículo que me gusta mucho que Pablo expresa al finalizar una de sus cartas, que a veces nosotros no quisiéramos encontrarlo. Y en ese versículo se hizo una canción que hace mucho tiempo fue popular. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca, a Él sea la gloria. Y la canción es muy linda, es un himno basada en esta salutación, en esta despedida de Pablo. Pero si leemos concretamente este versículo, comienza diciendo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero cantar del padecimiento pues no sería como tan amoroso, pero parece que la obra de Cristo eso es parte de la manifestación del amor de Dios por nosotros. Muchos quizás en alguna forma oramos, Señor, líbrame de pasar por cualquier prueba. No quiero pasar por pruebas. Líbrame de las pruebas que tenga que pasar. Es más, muchos cristianos se desaniman en medio de sus pruebas y no quieren pasar una prueba. Muchos cristianos se apartan del evangelio porque encuentran pruebas. Muchos cristianos se desaniman en su vida diaria de oración porque no han podido pasar una prueba. Muchos cristianos abandonan el camino que el Señor les ha hablado, el camino, el lugar donde el Señor les ha puesto, porque tienen pruebas. Cuando nuestra oración correcta debería ser, Señor, dame la fe necesaria, la obediencia necesaria para que yo pase por toda prueba que tenga que pasar. Jesús, escúcheme, Jesús escupió el narcótico que le dieron. Parece como cicuta, como una cicutada eso. Y yo mientras leía esto, me imaginaba cuando estuve sufriendo dolores agudos por 4 años, mi cuerpo estuvo produciendo cálculos renales. Y para los que han vivido de cálculos renales, saben qué es lo horrible que es un cálculo renal. Y yo 4 diciembres estuve hospitalizado consecutivos. No sé por qué 4. Vivía con eso. Y una vez llegué con un dolor de cálculo tan horrible. Yo estaba tan desesperado y me pusieron el narcótico o lo que dan para el dolor y no se me iba y pedí más y a los 15 minutos me pusieron más y no se me iba. De eso aprendí algo diferente, pero me imaginaba en ese momentico, cuando yo llegué con esa inflamación que no podían estar ni parados, ni sentados, ni acostados, ese dolor tan horrible que sentía que me estaban partiendo en dos, ese dolor tan profundo que no me dejaba ni pensar, que me dejaba seco, que no podía respirar, me imaginaba yo allí en el hospital diciéndome, no me coloquen nada. Yo quiero sentir este dolor. No, es mejor, ni siquiera hubiera ido al hospital. Me imagino yo, ay, este dolor. No, yo no me imaginaba.
Lo primero que hice en ese momentico, pues obviamente llévenme al hospital, no puedo más, llévenme. Sería loco compadecerse o sentirse gozo en el dolor. Pero Jesús no era que le gustaba el dolor, Jesús no era que era cicuta, que le gustaba sentir ese dolor, no. Jesús no sentía gozo por ese dolor. Lo que pasaba era que el sustento del gozo de Jesús no estaba en eliminar la prueba. El sustento estaba en que la victoria él la tendría porque el Señor había hablado que él tendría la victoria. Jesús no estaba pasando por alto ninguna clase de prueba. Él estaba enfrentando la prueba, puesto los ojos en la promesa que el Padre había dado. Su gozo estaba puesto en una promesa mucho más alta, por la cual el sufrimiento pasó a un segundo plano. ¿Sabe qué dice Hebreos 12:2? Dice que pongamos nuestros ojos, dice, puestos vuestros ojos en Jesús. Pongamos los ojos en el autor de nuestra salvación. Dice, el cual por el gozo delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Hermanos, cuando nuestros ojos están puestos en Jesús, ningún padecimiento nos podrá apagar, ningún padecimiento nos podrá menguar, ningún padecimiento nos podrá destruir, ningún padecimiento nos podrá desviar. Puesto los ojos en Jesús. Y para tener nuestros ojos fijos en Jesús, necesitamos, sin duda, la fuerza del Espíritu Santo. En nuestra fuerza es imposible continuar. ¿Cómo conocemos el valor de la vida que hemos recibido en esta tierra llena de luchas, llena de opresiones y llena de dificultades? Llena de distractivos que quieren disuadir nuestras pruebas, llena de amenazas para nuestra fe. La única forma de hacerlo es a través de la obra de su Espíritu Santo diariamente en nosotros, que nos sustenta con su palabra que dice, diga el débil, fuerte soy. Joel 3:10. Hermanos, el valor de nuestra vida radica primeramente en la obra de Jesús en la cruz, pero también radica en la obra del Espíritu Santo diariamente en nosotros, que nos conduce y nos enseña a través de toda dificultad, de toda prueba, de toda lucha y de toda necesidad. El Espíritu Santo y su obra no hará que pasemos por encima. El Espíritu Santo y su obra hará que atravesemos el valle y entendamos lo que necesitamos entender. Que seamos transformados a la estatura de la plenitud de un varón perfecto al cual nosotros hemos sido llamados. Nosotros no fuimos llamados para ser Rafael. Nosotros fuimos llamados para ser la imagen de aquel que nos ha amado, de Jesús. Para eso sirven sus pruebas, para eso sirven sus dificultades, para eso sirven esos momentos tan difíciles que atravesamos. No, Señor, ¿por qué esto? Está bien, puede preguntarle como quiera, pero siempre hay una razón por la cual el Señor está permitiendo cualquier abatimiento. Y cual sea, el Espíritu Santo tendrá la capacidad, si se lo permitimos, de revelarnos por qué estamos caminando por ese valle. Y cuando el Espíritu Santo nos hable, atravesamos ese valle, las circunstancias son cambiadas, el poder del cielo llena nuestras vidas, somos transformados a la estatura de Cristo y nada nos detiene. Y el gozo de su presencia se renueva sobre nosotros. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Transformará el desierto en paraíso y la soledad en huerto de él.
Por eso la palabra del Señor dice: gozaos, alegraos cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que el resultado de vuestra prueba produce en vosotros paciencia. Nos enseña a esperar, nos enseña a confiar, nos enseña a estar gozosos, nos enseña a mirar adelante y seguir en victoria. Ninguna aflicción que nosotros padecemos cuando estamos caminando diariamente con su Espíritu Santo a través de su palabra, ningún padecimiento, cuando tú abrazas la palabra, cuando tú amas la palabra, cuando tú vives la palabra, ha llegado para destruir, sino para edificarnos en el fundamento el cual nos fue dado, Jesucristo. Toda aflicción tiene un significado en nuestro camino. Recuerde, Jesús no quiso pasar por alto la prueba. Y no lo hizo porque estaba lleno del poder del Espíritu y por eso pudo poner sus ojos en una promesa más grande. No pase por alto las dificultades, llénese del Espíritu del Señor. Recordemos que este año es el año para vivir en la fuerza del Espíritu, ya no en nuestra fuerza. Nuestra fuerza nos lleva a sentirnos débil, nuestra fuerza nos lleva a menguar, nuestra fuerza nos llega a acabarnos, no tenemos una visión a futuro. Podemos pensar, pero el mañana no lo sabemos. Usted y yo no sabemos qué va a pasar dentro de 2 horas. Tenemos planes para esta tarde, pero usted no sabe lo que va a pasar dentro de 2 horas. El Espíritu Santo sí lo sabe y a través de su palabra nos alerta, nos enseña, nos conduce. Por eso dice la palabra que el que caminare por este camino que fuere torpe no se perderá ni se extraviará. El que ame su palabra, el que camine en su palabra, el que la ponga por obra. Ese es el poder del Espíritu Santo. Yo le invito a que cierre sus ojos ahí donde está y oremos. La determinación para nosotros como iglesia en este año es no vivir más en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Espíritu. Así que dígale, Señor, ayúdame en la fuerza de tu Espíritu. Ayúdame a través de los valles que tenga que atravesar a tener la fe necesaria para llegar al otro lado, Señor. Ayúdame, Señor, a vivir abrazado de tu palabra de tal forma que los distractivos de esta tierra no tomen lugar en mí. Enséñame a hallar el valor de mi vida en la obra de tu Espíritu Santo en mí. Señor, tú no nos diste un valor parecido a esta tierra. Nosotros no valemos lo que vale esta tierra. Tenemos un valor mucho más grande que esta tierra no puede comprender ni entender porque sus ojos están viciados que lo que hay en esta tierra. Pero tú limpiaste nuestra visión para que viéramos un mañana glorioso. Y yo te pido, Señor, que limpies en medio de nosotros todo aquello que no produzca en nosotros la esperanza de tu Espíritu. Límpianos, Señor. Te pido, Espíritu Santo, ven con tu unción, Señor, con tu trato, con tus palabras y persuade nuestro corazón de tal forma que seamos conducidos en el cumplimiento de tu palabra para que nada nos detenga. De tal forma que seamos, Señor, compenetrados en tu presencia, en tu palabra, en tus tiempos, para que podamos vivir en medio de este tiempo, Señor. Te pido, Señor, que te podamos conocer en tu fuerza. Pídale, Señor, quiero conocerte. Quiero conocer tus fuerzas, Señor. Quiero conocer tu voz a través de la palabra que me conduzca a diario. Quiero conocer la fuerza de tu Espíritu hablándome. Dígale, Señor, limpia mi mente de todo contaminante, de todo narcótico que produce, Señor, toda esta tierra, todas las cosas que hay sobre esta tierra que desvían la atención de aquello a que tú nos has llamado, a caminar por un camino de victoria, donde tú vas adelante y nosotros te seguimos. Enséñanos a vivir, Señor, en la plenitud de la verdad de tu palabra. Te lo pedimos, Señor. Dígale al Señor, Señor, te necesito, anhele el Señor, anhele su presencia, busque su presencia, abrace su presencia, sus promesas, viva sus palabras. Vivamos en la fuerza del Espíritu. Gracias, Señor. Yo bendigo, Señor, la vida de mis hermanos. Y como dice tu palabra, diga el débil, fuerte soy. Yo declaro que la fuerza de tu Espíritu nos persigue.
Que la fuerza de tu espíritu nos llena, que la fuerza de tu palabra nos habla. Háblanos a través de tu palabra, Espíritu Santo, en nuestro diario vivir. Señor, yo no tengo la oportunidad de estar todos los días con mis hermanos, pero tú tienes el poder y tú lo prometiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin. Señor, ninguno de nosotros tenemos la oportunidad de tener a alguien con nosotros, humanamente hablando, todos los días, pero te tenemos a ti a través de tu espíritu. Y tenemos a tu espíritu a través de los dichos de tu boca, a través de los testimonios de tu palabra. Permítenos caminar en ellos para que nunca nos sintamos solos. Yo te pido, Señor, que la revelación de tu espíritu llegue de tal forma a nuestros corazones y a nuestras mentes que no tengamos duda de atravesar tu palabra, de caminar en ella y de caminar en todo valle que esté delante de nosotros, Señor. Para que tu palabra venga de tal cumplimiento, Señor, que nosotros vayamos de poder en poder y te veamos a ti en Sion. Te lo pido, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro.